En la última estrategia de seguridad nacional se habla claramente de trasladar el grueso de las cadenas de producción, o al menos las cadenas de producción críticas, a América. Y plantean a América, el continente americano, como, digamos, el eje de actuación preferente de Estados Unidos. Y eso es lo que explica además pues, toda la política de proyección de influencia que estamos viendo en Venezuela, en Argentina, en Cuba. Chile, en Cuba. Esto es lo que lo explica. Y claramente la estrategia de seguridad nacional es muy clara. Dice, América Latina es un continente muy rico en materias primas, es un continente muy rico en hidrocarburos, de hecho, esencialmente es el nuevo Golfo Pérsico, es un continente que tiene una mano de obra todavía relativamente joven y tiene ciertas ventajas en costes laborales. Por tanto, no necesitamos cadenas de producción, o no podemos permitirnos, mejor dicho, que todas las cadenas de producción estén, por ejemplo, en Asia, porque una cadena de producción en Asia puede ser un objetivo de China, porque una cadena de producción en Asia puede ser bloqueada por una potencia hostil, porque una cadena de producción en Asia tiene que atravesar puntos críticos en el transporte mundial, como puede ser el estrecho de Hormuz, el estrecho de Malaca, el estrecho de Taiwán, etcétera, etcétera. En cambio, el continente americano es una tierra segura para Estados Unidos, donde no hay ningún otro actor con capacidad de influencia o con capacidad de acción, y donde Estados Unidos puede moverse con mucha libertad. Entonces, ahí vemos claramente un ejemplo de la regionalización. Si durante los 2000 Estados Unidos había dicho que se iba a convertir en una potencia del Pacífico y que esencialmente se iba a integrar con Asia, ahora ya la nueva estrategia de seguridad nacional y el planteamiento político de Estados Unidos dice, tenemos que hacer mucho más dentro de casa y parte de las cadenas de suministro tienen que estar mucho más concentradas en América, que es un espacio seguro. Y ese es el proceso que hemos visto en los últimos años, ¿no? Con lo cual, creo que es un claro ejemplo. China está haciendo básicamente esto en Asia. Hay otros países menores en Asia, como por ejemplo Japón y Australia, que están tratando de desarrollar ahora mismo cadenas de producción, de suministros, incluso de seguridad, alternativas tanto a China como a Estados Unidos. Tenemos la emergencia de India, por ejemplo. No podemos olvidar que India dentro de 20 años será una potencia como hoy lo es China, a todos los niveles. Hoy es un país muy pobre, pero con tasas de crecimiento del 8-9% y con una población de 1.450 millones de habitantes y creciendo, evidentemente va a Y tener un joven. peso, y joven, muy joven, y además con tasas de natalidad todavía muy relevantes. Es evidente que la India va a ser un condicionante, no en términos relativos, no en términos de riqueza per cápita por individuo, pero sí como capacidad de operar en volumen, ¿no? Y además tendremos una clase media también enorme, con una capacidad de consumo de cientos y cientos y cientos de millones de personas, que será muy suculenta para las grandes multinacionales y que por tanto tendrá mucha influencia. Y la India también va a querer tener su propia área de influencia, su propia autonomía estratégica y su competencia tanto con Estados Unidos como con China. Con lo cual, el epicentro del mundo se va a trasladar más a Asia y en Asia Estados Unidos va a tener una influencia más limitada. Y probablemente veamos un reparto de la tarta entre tres grandes actores, China, la India y esos pequeños países occidentales y ricos que cada vez más intentan operar entre sí. Hemos visto recientemente, por ejemplo, acuerdos en materia militar muy estrechos entre Australia y Japón y responden precisamente a este a este proceso de cambio que se está manifestando o que está evolucionando. Entonces, ese es el mundo hacia el que nos dirigimos. Luego tendremos un Oriente Medio donde también vamos a ver cómo Irán, Emiratos Árabes y Arabia Saudí trazan sus propias competencias regionales ya con independencia de las grandes potencias internacionales. De hecho, Arabia Saudí, que siempre ha sido, digamos, un actor subordinado a los intereses de Washington, por así decirlo, donde regía el famoso sistema del petrodólar, ¿no? Donde digamos que hay un acuerdo tácito desde la era Nixon que consistía esencialmente en Estados Unidos garantiza la seguridad de Arabia Saudí, garantiza la supervivencia de la Casa Saud, que es la familia real de Arabia Saudí, entrena y equipa al ejército de Arabia Saudí, también de otros países árabes, pero el caso de Arabia Saudí es de libro, y a cambio Arabia Saudí no pone trabas al suministro energético, facilita que las multinacionales puedan operar con su empresa nacional y, muy importante, canaliza los dólares que genera el sistema de comercio energético que se hace en dólares hacia Wall Street. Ese sistema está muerto. Estados Unidos ya no es capaz de proteger a los países árabes, eso se ha demostrado en la última guerra con Irán. Ya no es capaz de evitar que un tercer actor pueda atacar infraestructuras críticas de estos países o puedan ponerles en jaque. Estados Unidos ya no es un comprador del petróleo saudí ni lo necesita, ahora es un rival, de hecho, porque Estados Unidos es un exportador neto de petróleo y gas. Por lo tanto, la situación es
radicalmente diferente a la que era hace 40 años o hace 30 años. Además, ahora Arabia Saudí le vende el grueso de su producción de petróleo a China y entiende que hay actores cada vez más influyentes como China y la India. Entonces, ¿qué está haciendo Arabia Saudí? Ha mantenido sus lazos con Washington, pero al mismo tiempo ha dicho, primero, quiero tener más influencia en las decisiones de Oriente Medio, quiero tener una agenda propia. Por ejemplo, Donald Trump ha tratado de obligar a Riad a que se sumen a los acuerdos de Abraham, de reconocer a Israel. Y de momento Arabia Saudí ha dicho que no. Y al mismo tiempo que ha hecho todo esto, es decir, tengo una agenda más autónoma en Oriente Medio, reduzco mis lazos con Estados Unidos, ¿qué ha hecho? Profundizar sus lazos con Pekín. Eso es algo muy poco conocido, pero en los últimos 5 o 10 años, Arabia Saudí ha tratado de profundizar mucho sus lazos con Pekín. ¿Cómo? Con acuerdos energéticos, haciendo inversiones en China, abriendo refinerías en China conjuntas con grandes compañías energéticas de la República Popular China, estableciendo un mecanismo alternativo al petrodólar. Que este es uno de los experimentos con más potencial, es un experimento y todavía tiene un uso muy marginal, pero el mecanismo ya existe, ya se está ejecutando, que es el petroyuan, como una alternativa comercial al petróleo en dólares. Y de hecho, parte del petróleo que Arabia Saudí ya le vende a China se comercia en yuanes y no en dólares. Una cantidad todavía pequeña, pero que demuestra que ya es factible. Porque esto es complicado, ¿no? Porque el yuan es una divisa que nadie querría tener. Esto lo repito mucho, porque en Internet hay mucha controversia sobre si el yuan podrá competir con el dólar, ¿no? No, el yuan no puede competir con el dólar por 3 motivos principales. El primero, porque es una divisa que está subordinada al Partido Comunista Chino. Es una divisa política. Ningún ahorrador, empezando por los propios inversores chinos, quieren tener como divisa de referencia y como depósito de valor una moneda que directamente está intervenida por el Partido Comunista de China y que está, por tanto, totalmente politizada. Segundo, porque China es un país con una gran base de exportación, ese músculo industrial del que hablamos hace un momento, y eso hace que el incentivo sea mantener depreciado el valor de la moneda todo lo que pueden para facilitar las exportaciones y las ventas al exterior. Y si eres un ahorrador es algo que a ti tampoco te conviene. Y en tercer lugar, porque controles de capitales, ¿no? Entonces, ¿qué incentivo, qué interés? ¿Por qué Arabia Saudí acepta comerciar su petróleo en yuanes? Ahí es donde entra el mecanismo desarrollado por Pekín, que es muy inteligente y que es muy interesante. Y es que fundamentalmente consiste en lo siguiente. Nos olvidamos del dólar, comerciamos nuestro petróleo en yuanes y automáticamente los yuanes que yo te pago por tu petróleo se convierten en la bolsa de Shanghai en oro. Con lo cual tienes una liquidación del petróleo en oro y no en dólares. Con lo cual gran parte de tus reservas del Banco Central tendrán cada vez un peso mayor en oro y no en dólares. Y por tanto estarán menos sometidas a la capacidad de intervención, de decisión o de influencia de Washington. Este mecanismo ya existe, ya está operativo, ya se ha demostrado que funciona. Es muy pequeñito, pero es una de esas herramientas que China está preparando para no depender de Estados Unidos. Me surgen muchas preguntas. Antes de pasar a un tema muy interesante para la audiencia, tengo que preguntarte esto. Intervención política del yuan, ¿qué diferencia tiene entre esa intervención política del yuan y la que puede tener Estados Unidos, por ejemplo, sacándola de Bretton Woods y subiendo, imprimiendo más la Fed y todo el tema? Es decir, me parece lo mismo, ¿no? O, Es una cuestión de matices, probablemente de alcance. Al final, todos los países, de una forma u otra, tienen una enorme influencia sobre el Banco Central y sobre la divisa. Pero se supone que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, y también el Banco de Inglaterra, son independientes. Es decir, en última instancia, el gobernador de la Reserva Federal, y lo hemos visto con Jerome Powell, no tiene que obedecer al presidente de los Estados Unidos. Y si el presidente de los Estados Unidos le dice que tiene que bajar los tipos de interés, la Reserva Federal puede decir que no. Y si el presidente de los Estados Unidos le dice que tiene que comprar las emisiones primarias de la deuda del Tesoro de Estados Unidos, bueno, la ley se lo prohíbe, pero además la Reserva Federal dice que no. Eso en China directamente no existe. Es decir, sí, la capacidad de influencia de la Casa Blanca sobre la Reserva Federal es muy grande. Al final hemos visto la presión en los últimos meses. Incluso hay una presión estructural y natural, y es que cuando tú tienes un déficit público completamente descontrolado, como ocurre en Estados Unidos y en muchas economías europeas, como por ejemplo Francia, al final la autoridad monetaria no puede mirar para otro lado y tiene que establecer facilidades para evitar una crisis financiera. Ok, por lo tanto es independiente, pero en la teoría, en la práctica es menos independiente quizás de lo que debiese ser. Pero el problema es que en China esa independencia no existe. Por lo tanto es una cuestión de alcance.
Y cuando hablamos de los ahorros, cuando hablamos del valor del dinero, el alcance es importante.